es el doctor Virgilio Hernández, ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, con quien conversaremos, entre otras cosas, del caso Rebelión que se está llevando adelante. Entiendo que hoy hay otra audiencia, ¿verdad? Hoy hay otra audiencia. ¿Cómo está, doctor Hernández? ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas para hoy? Porque me dio la sensación cuando escuchaba a Paola Pavón hace un par de días que como que el juez de la causa sí está más abierto a investigar más a fondo las cosas y llegar a término pues haciendo justicia, ¿no? ¿Qué dice usted? Muy buenos días, un gusto poder estar con ustedes, un gusto tratar de absolver sus inquietudes y a través suyo las de la ciudadanía. Bueno, si nosotros tendríamos que evaluar cómo fue la audiencia en la que el fiscal hizo los fundamentos, presentó sus fundamentos de la acusación, y luego cómo fue la defensa técnica, tanto de nuestros abogados como también nuestras intervenciones, porque el juez permitió en igualdad de armas, el fiscal se tomó 4 horas y media aproximadamente en presentar los fundamentos de su acusación y el juez nos dio igual tiempo, de tal manera que pudieron intervenir nuestros abogados, pero también nosotros. Y todas y cada una de nuestras respuestas no tuvieron contrarréplica por parte del fiscal, de tal manera que creería yo que eso llevó a que el juez dude, a que el juez quiera mirar el expediente. Expresamente señaló que todo lo que tiene que ver con vicios de nulidad no los quería analizar sino hasta tener el expediente, y luego escuchó de manera atenta tanto los fundamentos de la acusación del fiscal, en el que no hay absolutamente nada. Créame, yo lamento que este proceso, por disposición del artículo 562 del COIP, sea reservado, porque de lo contrario, los comunicadores, incluso aquellos que son nuestros opositores, tendrían que reconocer que esto no es más que un montaje político que quiere tener connotaciones jurídicas. Y por eso, frente a nuestras respuestas, a nuestras precisiones, a nuestras aclaraciones, el fiscal no replicó ninguna de ellas. Y eso hizo que el juez suspenda. El día de hoy se reinstala la audiencia por el caso Rebelión a la 1 de la tarde. En primer lugar, el juez tendrá que analizar si existen o no los suficientes elementos para declarar al menos la nulidad del proceso, que lo existe, desde el momento de detención de la prefecta Paola Pavón, de Cristian González, luego todas las horas que permanecieron detenidos. Ahora sabemos que se hacían una serie de diligencias que se comunicaban a la Defensoría Pública, pero a su vez la Defensoría no asumía nuestra defensa. A mí mismo me mantuvieron con una orden de prisión con fines investigativos por 20 días, cuando ya esa había caducado y además ya se había formulado cargos. De tal forma que hay una serie de nulidades. No puedo ser explícito porque este proceso es reservado, pero hay una serie de nulidades. Pero más aún, yo creo que el juez tiene los suficientes elementos para declarar el sobreseimiento, porque pudo evidenciar que ahí no hay ni siquiera los elementos para una contravención por alteración del orden público, menos aún para un delito tan grave como el de rebelión. Doctor Hernández, yo sé que no me dé detalles, ¿no? Pero me imagino que tienen grabaciones, capturas de chats, qué cosas, videos, qué cosas son cuáles son las bases de la acusación, las pruebas, ¿no? Mire, yo le puedo decir lo que ya es público. Entonces, los primeros elementos que tienen son nuestros tweets que no están borrados, tweets que ni Cristian, ni Paola, ni yo los hemos sacado de nuestras cuentas. ¿Por qué? Porque son precisamente expresión de la libertad que está garantizada, libertad de expresión que está garantizada por la Constitución de la República. Además, la Constitución de la República y el propio Código Orgánico Integral Penal, cuando tipifica la rebelión, señala que son hechos de violencia que tienen que ser de tal magnitud para poner en peligro la estabilidad del gobierno, para poder desconocer la Constitución, salvando el derecho a la resistencia. Y entonces, si usted analiza mis tweets son básicamente convocar a la ciudadanía a la resistencia, a que coloque banderas, a que se coloque en la puerta de su casa, que salga a sus barrios. ¿Para qué? Para desconcentrar la represión que era brutal en el centro de Quito. Esos son mis tweets.
Mis tweets son analizar el papel de los medios y básicamente cómo los medios intentaron justificar el paquetazo. Mis tweets tienen que ver con esto que además soy, que también yo tengo una maestría en ciencia política, doy clases de ciencia política y lo que hago es analizar qué es lo que ha pasado en el Ecuador siempre que se tomaban medidas de esta naturaleza y que el gobierno iba a llegar a un dilema. ¿Y cuál es ese dilema? El que se concretó efectivamente el 13 de octubre, que el gobierno tuvo que echar abajo las medidas. Esos son mis tweets. Esos ya han sido publicados. Pueden constituir eso delito. Además, como pude decirle al juez, el fiscal plantea los tweets sin un análisis serio de cuál fue el alcance, cuál era la nube en esos días, si es que nuestros tweets fueron relevantes o no, frente a todo lo que sucedía en el Ecuador. De tal forma que lo uno son los tweets, los otros son seguimientos, y los seguimientos son a nuestro favor, porque con los seguimientos se puede corroborar que nosotros no participamos en ningún acto de violencia. Tercero son las escuchas telefónicas, y en las escuchas telefónicas, ¿qué es lo que señalan como algo grave? Que yo iba a la prefectura de Pichincha, que también tuvimos una reunión de algunos dirigentes políticos de nuestro movimiento en la prefectura de Pichincha. Pero ¿qué es lo que no se dice? Que cuando yo señalo que ese es un lugar seguro, además en las horas de almuerzo de la prefecta, y eso está perfectamente verificado, ¿sí? ¿Por qué esto es un lugar seguro? Porque nuestra sede, la sede de nuestro movimiento, era al frente de la asamblea, pues. Entonces no podíamos ir al frente de la asamblea porque eso habría significado arriesgar incluso la vida y la seguridad de muchas de las personas que participaban en esa reunión. Y el que yo entre y salga de la prefectura no puede constituir ningún elemento, ninguna evidencia, porque yo desde el 2 de septiembre estaba contratado para ser asesor de la prefectura y obviamente este contrato después fue suspendido. Claro. Entonces, todas estas cosas son reales absurdos, que lo único que denotan es que este es un juicio político. Político que lamentablemente tiene formas, o se le pretende dar formas jurídicas. Dos cosas que sí llaman la atención. Primero, que la prueba madre o las pruebas madres sean tweets. Si es así, es preocupante. Y lo segundo, que ya nadie está a salvo de que le pinchen el teléfono, porque no sé desde cuándo estaba pinchado su teléfono. Dice que, puede decirlo. Que la autorización tuvieron desde el 7. Desde el 7. Y fíjese que era una autorización por 3 meses. De tal manera que bien podrían haber iniciado un proceso de investigación por la vía ordinaria, en que todo este proceso de indagación previa tenían 2 años para investigar. No, a nosotros nos hicieron todo por la vía extraordinaria. En 4 horas pretendieron investigar lo que habrían tenido por la vía ordinaria hasta 2 años. Y este es un proceso plagado de irregularidades. Doctor Hernández, ¿cómo está? Buenos días, le saludo Omar Jaén. Doctor, y con respecto al tema de los allanamientos que hubo en su vivienda, en donde se encontró dinero, donde se encontró tarjetas, donde se encontraron celulares, documentos, hasta pasaportes, si mal no recuerdo, ¿qué explicación se ha dado dentro de este proceso? Mire, que esto es lo increíble, ¿no? Que la Fiscalía, en un proceso que es reservado por el tipo de delito, son ellos los que publican, pero además publican noticias falsas. Nada de lo que se publicó estaba en mi domicilio, absolutamente nada de lo que se publicó estaba en mi domicilio. En mi domicilio, como yo lo he dicho y por eso lo puedo repetir, en mi domicilio había $400 en efectivo, más o menos, lo que uno tiene para iniciar el mes, ¿sí? Y yo recordará que ya con todo lo que se vino desde los primeros días de octubre tenía $400 y 200 euros. Eso era lo que había, que además vale decir que no está registrado entre las cosas que supuestamente se encontraron en mi casa. Todo lo demás es un montaje de la Fiscalía que no corresponde a mi domicilio. Los $4,400, porque no es más que eso, $4,400, son $4,400 que se tenía para poder hacer los pagos del movimiento, arriendo, luz, agua, las personas que nos colaboraban, que se les bonificaba. Para eso eran esos recursos. Como ya se presentaron los hechos de octubre, no se pudo hacer el pago a esas personas. Y por eso, en la casa de quien era nuestra secretaria, se encuentran esos 4,400. Y ahí también están sus teléfonos que a veces uno tiene porque
se va cambiando, se dañan y no los bota, pues uno los conserva. Y lo mismo sus tarjetas. Pero para empezar, no fueron en mi domicilio. Segundo, estos recursos que se pusieron en la cama son $4,400 que se tenía para cubrir los pagos mensuales operativos del movimiento. Esa es la realidad. Todo esto es un montaje en el que además la Fiscalía no ha escatimado medios para poder deslegitimarnos, para tratar de involucrarnos. Y mire, más allá de esto, hay una pregunta de sentido común, una sola pregunta de sentido común. Si nosotros teníamos tanto poder, como dice la Fiscalía, si Paola era tan poderosa, porque Paola además, según la acusación de la Fiscalía, no se movió nunca de su oficina, era desde su oficina, desde donde comandaba supuestamente a 2 autores que fuimos los que organizamos todo. Si ese era nuestro poder, ¿por qué el 14 que se procede a la detención de Paola y de Cristian, por qué las movilizaciones no se encendieron? Pues si esa era nuestra capacidad, si esa era nuestro poder de movilización, las movilizaciones, lejos de terminarse, de concluir, debieron haberse profundizado, las movilizaciones debieron haberse extendido. Esta es una pregunta que nosotros le hemos hecho al fiscal, le hemos hecho al señor juez, ¿por qué las movilizaciones concluyeron? Y además, le vuelvo a decir, nada de lo que nos acusaron, que son 4 cosas fundamentales que debían haberse probado en este proceso, que fue lo que nos acusó desde el propio presidente de la República. Primero, de una conspiración internacional. ¿Dónde están los elementos para decir que hay una sola prueba? Porque ya en este punto tienen que ser no solo indicios, tienen que ser evidencias de una conspiración internacional. Segundo, ¿dónde están las evidencias que contratamos llaneros? Me imagino que refiriéndose despectivamente a hermanos venezolanos, que nosotros contratamos venezolanos para generar violencia. ¿Dónde están las evidencias de que nosotros contratamos delincuentes para generar daños a bienes públicos y privados? ¿Y dónde están los hechos de violencia que Cristian, que Paola o yo realizamos? Hechos de violencia que nosotros realizamos para poder poner en riesgo la estabilidad del gobierno o la vigencia de la Constitución. Doctor, todo es realmente un montaje. Doctor, para que nuestra audiencia lo tenga bien claro, la audiencia que se va a realizar hoy a la 1 de la tarde, ¿verdad? 1 de la tarde es, ok. ¿Qué va a ocurrir en esa audiencia? ¿Es una audiencia como para decidir si se los llama a juicio, ya va a haber alguna sentencia o algo? ¿Qué es lo que va a ocurrir hoy? No, exactamente como usted ha señalado. Esta es una audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, ya ha durado, ya con esta es la 2ª semana y hoy el juez va a decidir. En primer lugar, a la 1 estamos convocados, las audiencias, en eso el juez ha sido bastante serio, empiezan a la hora en punto. A la 1 de la tarde, el juez, en primer lugar, nos hará conocer su posición respecto de los vicios de nulidad, si se declara o no nulo el proceso, o si ya el juez tiene suficientes elementos para sobreseernos. Si no es así, el otro camino que queda, que yo realmente espero que no suceda, es el que nos llame a juicio. Si nos llama a juicio, el juez tendrá que fundamentar por qué lo hace y con eso se conformará un tribunal al que nosotros tendremos que acudir para seguir demostrando nuestra inocencia. Oiga, yo esperaría que el juez actúe conforme a la Constitución y a la ley y no nos llame a juicio. Doctor, ¿y usted no teme que se los convoque a juicios y vaya a la velocidad express del caso Sobornos? Yo temo, evidentemente esto me da temor. Yo voy, si le puedo decir algo, de alguna manera con miedo y sin esperanza. Esa es, si se podría resumir en una frase, con miedo, porque aquí ya uno ha visto cómo se burla la Constitución, cómo se burla las leyes, ¿sí? Y al mismo tiempo ya no tengo esperanza, uno va preparado a lo que venga, ¿no? A lo que venga. Creería que hay algún nivel de expectativa en aquellos jueces de carrera. Aquellos jueces de carrera. Fue precisamente una jueza de carrera la que permitió que nos cambien las medidas de prisión preventiva por las medidas sustitutivas que hoy tenemos. Y esperaría yo que los jueces de carrera puedan actuar con mayor independencia. Más en este momento que hay 2 elementos importantes. Uno, la sentencia de la Corte Constitucional que les permite mayor independencia a los jueces respecto del error inexcusable. Y 2, también el momento político que ahora se ve que quienes eran nuestros principales acusadores también lo que buscaban era acallar nuestra voz, porque nosotros nunca dejamos de denunciar hechos tan bochornosos
como los que en este momento empiezan a ser públicos, empiezan a mostrarse con evidencias, aunque nosotros los dijimos desde hace ya varios años. Doctor, ¿y no cree que a lo mejor detrás de todo este proceso hay una intencionalidad para bloquearlos tanto a usted como a la propia prefecta Pavón de cara a las elecciones? Yo estoy seguro que la intención es, sobre todo, callarnos. Me parece que esa es la intención, callarnos. Nosotros somos opositores en el marco de la democracia, no le hemos dejado de decir al país lo que iba a suceder con este gobierno e indudablemente nosotros somos voces molestas y por eso intentan acallarnos. Aquí hemos vivido toda una operación de Estado para proscribir a Rafael Correa, para impedirle que sea candidato, para eliminar el movimiento en el que participábamos, para impedir que hagamos alianzas, para impedir que estemos en la próxima contienda electoral. Hay toda una operación de Estado y este proceso es parte de esa operación de Estado. Doctor Hernández, ¿qué va a pasar con lo electoral? Se avecina una elección, todavía el movimiento Fuerza Compromiso Social de la lista 5 está caminando, como yo lo he dicho, por el corredor de la muerte, porque en pocos días más se vencen los 30 días para que termine la presentación de pruebas de descargo y bien puede decir el CNE, ¿sabe qué, señor o señora directora? Su partido no pudo demostrar que no hay ninguna anomalía en la inscripción, ya están borrados el registro, como también puede decir, siga nomás, adelante, ya está todo resuelto, ¿no? No obstante, la posibilidad de que se diga no implica que ¿qué va a ser la Revolución Ciudadana? Mire, creo que el haber conformado la Unión por la Esperanza fue un gran acierto. Esta Unión por la Esperanza permite que el movimiento Centro Democrático, y si es que el proceso seguiría también el cauce legal y se reconoce la existencia de la lista 5, puedan ir en unidad. Seguramente la papeleta va a estar con los números 1 y 5 y ahí van a estar contenidos los candidatos de la Revolución Ciudadana, los candidatos de Centro Democrático, los candidatos de Compromiso Social y de muchas otras expresiones que quieren sumarse en estos esfuerzos que deben ser los fundamentales en este momento de los ecuatorianos, rescatar el sentido de futuro y rescatar la esperanza, darle una opción al pueblo para que el pueblo decida su destino y después el próximo gobierno, que yo estoy seguro que será un gobierno presidido por Andrés Arauz, que tendrá como binomio a Rafael Correa, ese gobierno tiene que ser un gobierno de unidad nacional. Los problemas del Ecuador son tan acuciantes que requieren unidad nacional para reactivar la producción, unidad nacional para reactivar el empleo, unidad nacional para rescatar el agro, para impulsar otros sectores como la pesca, como el sector artesanal, que permitan dos cosas, garantizar alimentación y garantizar también que los dólares vengan a la economía. Poner como prioridad la salud, la educación, poner como prioridad el rescate de la institucionalidad del Estado y una lucha real contra la corrupción. Poner como prioridad la soberanía y la dignidad para poder relacionarnos con todos los países del mundo siempre y cuando sea beneficioso para el Ecuador. Hay que hacer un gobierno de unidad nacional. La gran pregunta es cómo va a ser candidato a vicepresidente el expresidente Correa si hay una disposición del CNE que dice puntualmente que la aceptación es personalísima y puntual y concretamente en las oficinas poco menos del CNE en Quito. ¿Cómo va a ser? Explíqueme usted para yo entenderlo. Mire, esta obligación de una presentación personalísima, ahora se la puede hacer a través de distintos mecanismos que están previstos en la propia ley. Cuando uno otorga un poder general, ese poder general es para que le represente a uno de forma personalísima, es uno efectivamente el que cede ese poder, de tal forma que puede entenderse y nuestra ley describe bastante bien cuáles son los alcances que tiene un poder, pero además la vía telemática, todos los mecanismos electrónicos ahora permiten que se cumpla ese requisito. Vamos a ver qué es lo que hace aquí el Consejo Nacional Electoral, vamos a ver si pone por encima un reglamento de disposiciones legales y de disposiciones constitucionales y adicionalmente vamos a ver también cómo aplica el reglamento. Si usted se fija, ¿qué es lo que ha pasado ya ahora en este proceso que ya concluyó los procesos de democracia interna? Del 23 al 3 ahora están los procesos para verificar las alianzas.
Pero si usted se fija en el reglamento de democracia interna, en el artículo 8, había unos procedimientos que tenían que ser observados. Los candidatos al interior de las fuerzas políticas tenían que ser anunciados, presentados en la página web, permitir que los otros militantes de esa agrupación puedan impugnar, pueda haber una campaña y luego tenía que irse al proceso electoral interno. Vamos a ver cuántos movimientos y cuántas organizaciones cumplieron esto. Le digo que no llegan a 5, no llegan a 5. Por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral, si aplica ese reglamento, debería no reconocer a esos candidatos que no cumplieron lo que está previsto en el artículo 8 del Reglamento de Democracia Interna. Bien. Doctor, la última interrogante. A ver, usted tuvo unos inicios, un paso por el movimiento Pachakutik. Hoy en día, más allá del tema de la campaña electoral, de la candidatura presidencial, presumiblemente de Yacu Pérez, se ve una división. Ayer, por ejemplo, las bases del sector indígena en Azuay anunciaron que le quitaban el respaldo a Yacu Pérez. También en los movimientos de Cotopaxi también se sumaron a esta separación, no quieren saber nada de esa candidatura. Insisto, más allá de la candidatura, de las elecciones, usted como conocedor de lo que es el movimiento indígena, ¿qué percibe? ¿Qué es lo que está ocurriendo al interior de este sector de la población? Mire, sin duda hay un fraccionamiento fuerte, Además, le quiero decir, el hecho de tratar de asociar a que todos los movimientos indígenas o todos los indígenas del país votan por una determinada fuerza política no se corresponde con la realidad. El movimiento político Pachakutik es un movimiento que recoge al movimiento indígena, pero también a otros actores. Y de la misma forma, hay muchas personas en el movimiento indígena que no son parte de esa organización política, que participan con otras organizaciones e indudablemente también hay personas que participan en la Revolución Ciudadana. Yo creo que es una candidatura que tiene todo el derecho de poder presentarse. Nosotros somos de la idea de que todos aquellos que tengan que participar lo hagan, tiene que ser el pueblo el que decida, pero indudablemente ahí hay un gran fraccionamiento, no hay una unidad homogénea como pretenden señalar. Bien, muchas gracias, doctor Virgilio Hernández, que hoy ya debe estar, ya mismo tiene que estar camino a la audiencia en el caso Rebelión, que se sigue contra 3 ciudadanos, entre ellos el doctor Hernández, la prefecta Pavón y siempre se me olvida el nombre, Cristian González. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Un gusto, muchas gracias.